Mi Jesús, hoy, lunes 16 de agosto del año 2021, celebramos en nuestra iglesia a San Esteban de Hungría. Este santo tiene el honor de haber convertido al catolicismo al reino de Hungría. Recibió el bautismo de manos de San Adalberto y tuvo la suerte de casarse con Gisela, la hermana de San Enrique de Alemania, la cual influyó mucho en su vida. Fue un valiente guerrero y buen organizador. Recibió el nombramiento de rey de Hungría por el Papa Silvestre II en el año 1000. Su devoción por la Santísima Virgen María era extraordinaria. Levantaba templos en su honor y la invocaba en todos sus momentos difíciles. Fundaba conventos y los dotaba de todo lo necesario. Además ordenó que cada 10 pueblos construyeran un templo. Fue un hombre muy generoso con las limosnas y los pobres, a quienes atendía personalmente. Oración colecta. Concede a tu iglesia, Dios Todopoderoso, que así como tuvo en el rey San Esteban un forzado propagador en la tierra, tenga en él un glorioso defensor en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos llegado a la semana 20 del tiempo ordinario. El salterio es de la cuarta semana. El color litúrgico es verde. Miremos qué nos dice el Señor en su palabra hoy. Lectura del libro de los jueces, capítulo 2, versos del 11 al 19. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y se fueron tras los otros dioses, dioses de las naciones vecinas y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirle. En todo lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir jueces que los libraban de las bandas de salteadores, pero ni a los jueces les hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez y mientras vivía el juez, los salvaba de sus enemigos porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el juez, recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo está tomado del número 105, versos 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado,
emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se marcharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Cuántas veces los libró, mas ellos obstinados en su actitud perecían por sus culpas, pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una hermosa palabra nos trae hoy el Señor. Con este pasaje nos enseña que cuando un cristiano está apegado a los bienes de la tierra, da la mala impresión de ser un cristiano que quiere tener dos cosas, el cielo y la tierra, las dos cosas a la vez. El joven rico del Evangelio de hoy confió en Cristo, rehuyó su mirada amorosa. No, fue solamente a preguntar porque se creía ya sobradito con todo lo que hacía, que cumplía con los mandamientos, que cumplía, pero le faltaba lo más importante. No quiso renunciar a sus bienes, se olvidó quién era Dios, prefirió seguir los impulsos de su razón y de sus pasiones, de sus placeres, confió más en sus riquezas. El apego a las riquezas está en el inicio de todo tipo de corrupción, por todas partes y a todos los niveles. Corrupción personal, corrupción en los negocios, corrupción en la moral, también en la pequeña corrupción comercial, de esa que quita 50 gramos al peso exacto, corrupción política, corrupción de la educación. ¿Y todo por qué? Porque los que viven apegados a los propios poderes, a las propias riquezas, se creen que ya viven en el paraíso, que ya no necesitan sino estar ahí, dándole gusto a sus placeres, a la carne, están cerrados, no tienen horizonte, ellos no tienen esperanza. Al final tendrán que dejarlo todo porque nadie se lleva nada. No hay exequias con trasteo. Hay un misterio en la posesión de las riquezas. Las riquezas tienen la capacidad de seducir, de llevarnos a una seducción y hacernos creer
que eso es todo lo que necesitamos, que estamos viviendo en el paraíso. Sin embargo, ese paraíso terrestre es un lugar sin horizonte, y vivir sin horizonte es vivir una vida estéril, una vida sin esperanza, una vida muy triste. El apego a las riquezas nos entristece y nos hace estériles. Utilizo el término apego y no administrar bien las riquezas, porque las riquezas son para el bien común, para el bien de todos. Y si el Señor se lo otorga o le da ese beneficio a alguna persona, es para que esa persona lo haga para el bien de todos, no para sí mismo, no para que lo cierre en su corazón, que después con esto se hace corrupto y triste. No nos podemos contentar con tener cosas y cosas, con tener una vida ordenada y cómoda, que nos permita vivir sin ninguna preocupación, sin sentir la exigencia de cultivar un espíritu de pobreza radicado en el corazón de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nuestro amor, o como dice el texto, para enriquecernos a nosotros. Quienes se dejan salvar por el Señor son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. El encuentro con el Señor siempre nace y renace la alegría, y hay un mundo nuevo donde solo reina la paz, esa paz que solo Dios puede dar. Suele pasar que cuando se está apegado a los bienes materiales se vive en estrés constante, en esa necesidad de buscar y de tener más y más, y no se llenan, y cada día quieren más, y no les importan los medios, cómo van a conseguir las cosas que desean, solo para sentir el placer de sentirse llenos, pero la verdad, el vacío existe. Y como nos dice el Señor, que llegaremos a su presencia, pero si cumplimos los mandamientos, si de veras hacemos su divina voluntad. ¿Y a qué nos vamos a comprometer en este día? A seguir al Señor sin condiciones. Hoy se nos recuerda que allí donde está nuestro tesoro, allí mismo está nuestro corazón. Hoy le decimos sí al Señor, que sí vamos a estar más pendientes de ser agradecidos con lo que nos da. Si nos da más, ponerlo al servicio de todos. Si nos da lo necesario, porque nunca nos da menos, Él siempre nos va a dar lo necesario. Entonces, agradecerle por esos regalos de amor del Señor. Decidámonos hoy a decirle al Señor que sí, que vamos a estar con Él siempre, que vamos a confiar en Él, en su divina providencia, que vamos a cumplir con su santa y divina voluntad, y que no le vayamos a dar la espalda como hizo este joven rico, que dio la vuelta y se fue. Que el Señor nos diga siempre: ven, sígueme. Oremos. Amado Cristo, dame la fuerza que necesito para despreciar, para desprenderme de todo aquello que me está apartando de ti. No permitas que la ambición por las cosas materiales me impidan amarte por sobre todas las cosas. Dame la suficiente sabiduría para discernir que la vida espiritual es lo más importante para seguirte. Tú eres el valor más importante y el único para conseguir
la vida eterna y para vivir en este mundo sin pertenecer al mundo, pero con esa paz y esa felicidad que solo el amor de Dios en nuestro corazón nos puede dar, que no hay dinero en el mundo con que comprar esa paz tan hermosa que el Señor le regala a un corazón que quiere seguirle. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.